¿Confiar en Dios es solo una idea bonita o algo que realmente vivimos cada día? Muchas veces decimos que confiamos en Él, pero en el fondo seguimos cargando nuestras preocupaciones, intentando resolver todo por nuestra cuenta. Nos aferramos al control, a la seguridad de lo que vemos y entendemos. Pero, ¿qué pasa cuando la vida nos confronta con situaciones que están fuera de nuestro alcance? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como esperábamos? A lo largo de este mensaje, descubriremos cómo Dios provee, guía y sostiene a quienes confían en Él. Así que te invito a abrir tu corazón y permitir que su palabra transforme tu manera de vivir. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: Señor, hoy decido confiar en tu plan. Este pequeño acto de fe refleja nuestro deseo de depender completamente de Él. Número 1. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que resulta aferrarse a la idea de que podemos manejarlo todo por nosotros mismos? Cuando las dificultades aparecen, parece casi inevitable decir: yo puedo solucionarlo, yo tengo la respuesta. Fíjate que esa urgencia de tener el control suele convertirse en una carga pesada. Nos empujamos a actuar rápido, a demostrar que somos capaces y terminamos agotados. No es que esté mal usar nuestra mente o nuestras habilidades. El problema es que olvidamos lo frágiles que podemos llegar a ser cuando nos apoyamos solo en nuestra propia prudencia. Déjame decirte que la autosuficiencia, por más gloriosa que suene, se rompe ante las tormentas de la vida. Y en esos momentos, ¿a quién acudes? A veces descubrimos que necesitamos un poder más grande que el nuestro, un refugio donde todas nuestras limitaciones queden cubiertas. Eso es exactamente a lo que se refiere el proverbio cuando nos invita a confiar con todo el corazón en Dios. No se trata de anular nuestra inteligencia, sino de ponerla en la mano de alguien que puede ver más allá de nuestro presente. Ahora bien, confiar con todo el corazón no significa solo creer en teoría que Dios existe y que es bueno. Significa entregar cada rincón de nuestra vida a su guía, incluso esos lugares que preferimos manejar a nuestro antojo. ¿Cuántas veces decimos: Señor, confío en ti, pero seguimos llenos de planes sin contar con Él? Sabes, la fe práctica es la que sale al ruedo a diario, la que decide soltar la ansiedad de querer saberlo todo y se atreve a vivir en dependencia de Dios. Esa es la diferencia entre una fe intelectual y una fe real. Es normal sentir miedo ante lo incierto, el futuro, lo desconocido, el cambio. Todo eso sacude nuestra paz. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez: ¿y si las cosas no salen como espero? Precisamente ahí aparece la invitación divina. Confiar aún cuando no entiendo. Descansar aún cuando mi mente busca desesperadamente un plan B. Esa es la riqueza de la promesa. No tengo que abarcarlo todo, porque hay alguien más grande que está cuidándome. Y si tengo dudas, puedo recordar que su sabiduría es infinita, mientras la mía es limitada. En momentos de incertidumbre, ayuda a mirar al pasado y ver cuántas veces Dios ha respondido con fidelidad. Si lo hizo ayer, ¿por qué no habría de hacerlo hoy? Abraham se atrevió a dejarlo todo y Dios no lo abandonó. David se enfrentó a Goliat confiando en un poder superior y vio la victoria. Esas historias siguen ahí, recordándonos que la confianza radical no es una locura, sino un camino que otros ya han recorrido con éxito. Vivir sin apoyarse exclusivamente en la prudencia humana abre las puertas a la paz, porque ya no llevas la carga de ser tu propio Salvador. Cuando buscas a Dios en la oración, antes de tomar decisiones, sientes la diferencia. Cuando abres la Biblia para encontrar dirección, descubres verdades que superan tus cálculos. Eso no significa que no hagas tu parte, sino que reconoces que tu parte es pequeña comparada con la de Él. Así evitas muchos dolores de cabeza y encuentras la serenidad de saber que estás bajo el amparo de un Dios
que no falla. Al final, confiar en el Señor con todo el corazón es admitir que nuestras fuerzas son finitas y que la autosuficiencia solo nos conduce a la frustración. Es soltar esa manía de tenerlo todo resuelto para abrazar la certeza de que Dios sí lo tiene todo bajo control. Y en ese acto de humildad, de rendición total, descubrimos una plenitud que trasciende cualquier obstáculo, confirmando una verdad. Cuando nos apoyamos en Él, encontramos todo lo que nuestra vida necesita. Número 2. Todo obra para bien. Confía en su control absoluto. Romanos 8:28 nos da una promesa poderosa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero, seamos sinceros, cuando estamos en medio del dolor, la incertidumbre o el fracaso, esta promesa puede parecer difícil de creer. Nos preguntamos, ¿cómo puede algo bueno salir de esto? Sin embargo, aquí es donde necesitamos recordar quién es Dios. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo miramos una parte pequeña de la historia. Nuestra perspectiva está limitada al momento presente, pero Dios abarca el pasado, el presente y el futuro. No hay nada fuera de su control. A veces, confundimos esta promesa con la idea de que todo lo que sucede es bueno, pero no es así. No todo lo que vivimos es bueno en sí mismo. La pérdida, la traición, la enfermedad, los fracasos, son cosas que duelen. Pero Dios es tan soberano que incluso lo que parece negativo puede convertirse en una oportunidad para bendición y crecimiento. Nada escapa de sus manos. Él puede tomar lo más oscuro de nuestra vida y transformarlo en un testimonio de su fidelidad. Pablo, quien escribió estas palabras, sabía de lo que hablaba. No lo decía desde una posición cómoda, sino desde la experiencia. Fue perseguido, encarcelado, golpeado, y aún así, entendió que cada prueba era parte de un proceso. Dios usa la adversidad para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para algo más grande. Pero aquí está el desafío: confiar cuando la tormenta sigue rugiendo. La confianza en Dios no es pasiva, es un acto de valentía. Es creer que, aunque no vea la salida, Dios está obrando. Su bondad no cambia, aunque la situación parezca incontrolable. Es importante notar que esta promesa no es para todos, sino para los que aman a Dios. Amar a Dios no es solo un sentimiento o una admiración superficial, sino una relación de entrega y obediencia. Cuando vivimos en comunión con Él, podemos descansar en su plan, aunque no lo entendamos por completo. Confiar en su soberanía significa soltar nuestra necesidad de controlar todo y rendirnos a su voluntad. La Biblia está llena de historias donde lo que parecía un desastre terminó siendo una gran bendición. José fue vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos, encarcelado injustamente. Pero al final, Dios usó todo ese sufrimiento para colocarlo en una posición de autoridad y salvar a muchas vidas. Sus propias palabras lo dicen todo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50. Otro ejemplo es Ruth, una mujer que perdió a su esposo y enfrentó la pobreza. Su historia parecía marcada por la tragedia, pero Dios tenía un plan. Al final, no solo restauró su vida, sino que la usó como parte del linaje de Jesús. Lo que parecía un final sin esperanza, se convirtió en un nuevo comienzo lleno de propósito. Y ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que Romanos 8 no es solo una frase bonita, es un ancla para nuestra vida. Cuando la tormenta golpea, cuando las cosas no salen como esperábamos, podemos aferrarnos a esta promesa y recordarnos que Dios sigue en control. En la práctica, esto implica meditar en su palabra, orar con fe y decidir agradecer incluso en la dificultad. La gratitud nos ayuda a ver la mano de Dios en medio del caos y nos permite experimentar su paz.
Dios es tan poderoso que puede tomar cada pieza rota de nuestra vida y convertirla en algo hermoso. Quizás hoy no lo veas, pero confía, porque Él no ha terminado su obra en ti. Su soberanía garantiza que al final todo tendrá sentido. Número 3. Planes de bienestar y esperanza. Jeremías 29:11 es una de esas promesas que llenan el corazón de esperanza. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero, ¿te has detenido a pensar en el contexto en el que Dios dijo esto? No fue en un momento de celebración ni de victoria, sino en medio del exilio. El pueblo de Judá estaba cautivo en Babilonia, lejos de su hogar, sintiéndose derrotado y sin rumbo. Todo parecía indicar que la historia había llegado a un punto sin retorno. Sin embargo, en ese escenario de crisis, Dios les dice: no se desesperen, yo sigo teniendo un plan. A veces, nuestra vida se parece a la de los exiliados en Babilonia. Nos sentimos atrapados en circunstancias que parecen ir en contra de lo que soñábamos. Quizás enfrentas problemas que te hacen dudar si Dios realmente tiene un propósito en todo esto. Pero la promesa de Jeremías 29:11 sigue siendo vigente. Dios no está improvisando con tu vida. No es como si cada problema lo tomara por sorpresa. Él ya ha diseñado un plan de bienestar, aunque en el momento no lo veamos con claridad. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Aquí hay algo clave. Dios no está confundido ni titubeante. Él no dice: creo que tengo un plan, o voy a ver qué hago con esto. No, hombre, Él lo sabe muy bien. Nuestra confianza se tambalea porque nosotros no vemos todo el panorama, pero Dios sí. Su conocimiento es perfecto, y su plan no es de calamidad, sino de bienestar. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que el propósito final de Dios para nosotros es bueno. No vivimos al azar, ni estamos sujetos a la suerte. Nuestra historia está en manos de un Dios que es fiel a lo que ha prometido. Tener la certeza de que Dios tiene planes de bienestar cambia nuestra forma de ver la vida. La esperanza bíblica no es un simple deseo de que las cosas mejoren, sino una seguridad profunda de que Dios ya está obrando. A veces, el cumplimiento de sus planes no es inmediato. El pueblo de Judá tuvo que esperar 70 años para ver su restauración. Eso nos enseña que confiar en Dios implica paciencia. No siempre entenderemos su tiempo, pero nuestra parte es seguir creyendo, seguir orando y mantenernos firmes, porque sus promesas nunca fallan. La Biblia está llena de ejemplos de personas que confiaron en los planes de Dios en medio de la incertidumbre. Ana, que lloraba porque no podía tener hijos, oró con fe y esperanza. A pesar de años de sufrimiento, Dios respondió y le dio un hijo que sería uno de los profetas más importantes de Israel, Samuel. Pablo y Silas, injustamente encarcelados, no se quejaron ni dudaron del plan de Dios. En vez de eso, cantaron alabanzas en la celda, y en medio de esa adoración, las cadenas se rompieron y el carcelero terminó entregando su vida a Cristo. Lo que parecía una tragedia, Dios lo usó para traer salvación. Ahora, ¿cómo podemos vivir aferrados a esta promesa? Primero, debemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración. No se trata solo de leer Jeremías 29:11 y decir qué bonito versículo, sino de hacer de esta promesa una verdad en nuestra vida diaria. Cuando las cosas no tengan sentido, recordemos que su plan sigue en marcha. Segundo, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando. La fe se demuestra en acción. Aún en la espera, podemos ser diligentes, seguir preparándonos y actuar con confianza, porque sabemos que Dios nos está guiando. Dios no se ha olvidado de ti. Sus planes siguen en pie,
aunque las circunstancias digan lo contrario. Jeremías 29:11 nos asegura que nuestro futuro está en manos seguras, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que no temas. Número 4. Lo que no ves, pero puedes creer. Hebreos 11:1 nos da una definición de fe que va más allá de un simple pensamiento positivo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es lo que nos mantiene firmes cuando todavía no hay evidencia visible de lo que Dios ha prometido. No es una ilusión ni un deseo vacío. Es la seguridad de que Dios ya está obrando, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecirlo. Es como un ancla en medio de la tormenta, una certeza que no depende de lo que nuestros ojos ven, sino de la fidelidad del que promete. Cuando hablamos de fe, muchas veces queremos verla respaldada por hechos inmediatos. Queremos señales, pruebas, resultados instantáneos, pero la fe no funciona así. Dios nos llama a confiar en Él, no porque veamos la respuesta de inmediato, sino porque sabemos quién es Él. Nuestra confianza no está basada en lo que sentimos o en lo que entendemos, sino en el carácter inmutable de Dios. Él no cambia, no miente y no falla. Si ha dicho algo, lo cumplirá. No cuando nosotros queramos, sino en su tiempo perfecto. Es natural que, desde nuestra perspectiva humana, nos cueste creer en lo que no podemos ver. Estamos acostumbrados a tomar decisiones basándonos en lo tangible, en lo que podemos medir y calcular. Pero Dios nos invita a adoptar una perspectiva celestial. Nos dice, no te limites a lo que ves ahora, porque hay mucho más en el plano espiritual. A veces, lo que parece un silencio de Dios es en realidad un proceso en marcha. No porque no veamos el resultado, significa que Dios no está obrando. A menudo su obra más profunda ocurre en lo oculto, en los momentos donde aprendemos a depender solo de Él. Aquí hay una lección clave. La fe requiere obediencia. No basta con decir, yo creo en Dios, si al momento de actuar seguimos dependiendo solo de nuestra lógica o de lo que es visible. La fe nos empuja a dar pasos, a movernos aun cuando no entendemos completamente. Moisés tuvo que alzar su vara antes de que el mar rojo se abriera. Pedro tuvo que pisar el agua antes de experimentar el milagro de caminar sobre ella. La fe no es pasiva, es una respuesta activa a la confianza en Dios. Pero, ¿cómo podemos tener certeza en nuestra fe cuando la duda aparece? La respuesta está en conocer más a Dios. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. No se trata de nunca dudar, porque la duda es parte de nuestra humanidad. Se trata de decidir confiar más en Dios que en nuestras incertidumbres. Cuanto más conocemos su carácter, más fácil es confiar en Él. La fe crece cuando alimentamos nuestra relación con Dios, cuando recordamos sus promesas y cuando meditamos en su fidelidad a lo largo de la historia. Vivir por fe no es algo teórico, sino una experiencia diaria. Se refleja en nuestras decisiones, en nuestras oraciones y en la manera en que enfrentamos la vida. Creer en Dios no es solo esperar lo mejor, sino actuar como si ya fuera una realidad. Oramos sin ver aún la respuesta, pero con la certeza de que Dios escucha. Amamos y servimos a otros, confiando en que nuestras acciones darán fruto en el tiempo correcto. Nos levantamos cada día con la seguridad de que Dios tiene el control, aunque el panorama siga siendo incierto. Cuando vivimos con esta fe, experimentamos un cambio profundo. La fe nos da paz, porque sabemos que no estamos solos en nuestras luchas. Nos llena de valentía, porque entendemos que no dependemos de nuestras fuerzas. Nos permite ver lo sobrenatural
porque cuando caminamos en fe, abrimos espacio para que Dios actúe de maneras que superan nuestra lógica. Hebreos 11 está lleno de historias donde lo imposible se hizo posible porque alguien decidió creer. Y hoy, Dios sigue escribiendo historias de fe en la vida de quienes confían en Él. Si hay algo seguro, es que Dios no nos llama a una fe ciega. Nos da promesas, nos da testimonio de su fidelidad y nos invita a confiar en Él sin reservas. Quizás hoy no veas la respuesta que esperas, pero eso no significa que Dios haya olvidado su promesa. Mantente firme, sigue creyendo, porque la fe no es una simple esperanza incierta, es la certeza de lo que Dios ya ha decretado. Número 5. Cambia la ansiedad por oración. La preocupación es algo que nos roba la paz con facilidad. Nos inquietamos por lo que no podemos controlar: el futuro, el dinero, la salud, el trabajo, las relaciones. Sentimos que si pensamos lo suficiente en el problema, quizás encontremos una solución, pero ¿realmente sirve de algo preocuparse? Jesús mismo nos hace esta pregunta en Mateo 6:27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La preocupación no soluciona nada, pero sí nos desgasta, nos quita el sueño, nos roba la alegría y nos llena de ansiedad. Nos hace sentir que estamos solos en la lucha, cuando en realidad Dios nos ha dado una salida: la oración. Pablo nos da un consejo claro en Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Fíjate en las palabras que usa: no se inquieten por nada. No dice por algunas cosas o por las cosas más grandes, sino por nada. Es decir, no hay preocupación demasiado pequeña ni demasiado grande para llevarla a Dios. Todo lo que nos angustia, todo lo que nos inquieta, podemos presentarlo ante Él. Pero aquí está la clave. No solo se trata de pedir, sino de cambiar la preocupación por confianza activa. Orar no es simplemente decirle a Dios lo que nos preocupa, es entregarle esa carga y confiar en que Él hará algo con ella. Es reconocer que nosotros no tenemos el control, pero Él sí. La oración es un acto de humildad, porque nos recuerda que dependemos de Dios y no de nuestra propia fuerza. Nos enseña a rendirnos ante Él, a soltar el peso que llevamos sobre nuestros hombros y dejar que sea Él quien lo maneje. Pero no solo es pedir, también es agradecer. El versículo dice: denle gracias. Y aquí hay un punto importante: agradecer a Dios incluso antes de ver la respuesta. La gratitud cambia nuestro enfoque. En lugar de obsesionarnos con lo que nos falta, nos ayuda a recordar todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y si Él ha sido fiel en el pasado, ¿por qué dudar que lo será en el presente y en el futuro? Dar gracias en medio de la incertidumbre es un acto de fe, porque demuestra que confiamos en que Dios está obrando, aunque no lo veamos aún. Cuando oramos en vez de preocuparnos, algo increíble sucede: recibimos paz. Justo después de este versículo, Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una paz cualquiera, no es la paz que el mundo ofrece, basada en la ausencia de problemas. Es una paz que va más allá de la lógica, una paz que no tiene sentido humano. Es la paz que solo Dios puede dar, la que guarda nuestro corazón y nuestra mente cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Esa paz protege nuestra mente del bombardeo de pensamientos negativos y ansiosos. Nos permite ver las cosas con otra perspectiva, sabiendo que no estamos solos en la batalla. Pero esa paz no viene solo porque sí. Es el resultado de confiar, de orar, de soltar la carga en las manos de Dios.
Mientras más practicamos la oración, más fortalecemos nuestra fe, y mientras más crece nuestra fe, menos espacio dejamos para la preocupación. Ahora, ¿cómo podemos hacer de la oración un estilo de vida? No se trata solo de orar cuando tenemos un problema grande, sino de hacer de la oración un hábito diario. Empezar cada día en comunión con Dios, hablarle antes de dormir, buscar momentos de conexión con Él a lo largo del día. Y algo muy práctico, cada vez que un pensamiento ansioso venga a nuestra mente, convertirlo en una oración. En lugar de quedarnos atrapados en la preocupación, decir: Señor, esto me inquieta, pero lo pongo en tus manos. También podemos integrar la gratitud en nuestro día a día, decir gracias por lo que tenemos, por lo que esperamos, por lo que Dios ya ha hecho y seguirá haciendo. La gratitud nos entrena para ver la vida desde la fe, no desde el temor. Nos recuerda que Dios ha sido bueno y que seguirá siéndolo. Número 6. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios es algo que no se puede explicar con palabras. Es ese tipo de paz que no tiene sentido desde la perspectiva humana. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que la paz de Dios no se basa en que todo esté bien, sino en la certeza de que, aunque todo parezca ir mal, Él sigue en control. Es una paz que no depende de lo que vemos o sentimos, sino de quién es Dios. El mundo ofrece su versión de paz, pero es una paz frágil que se quiebra en cuanto algo no sale como esperábamos. Es una paz que dice: si tienes estabilidad financiera, estarás tranquilo. Si todo va bien en tu familia, tendrás paz. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas se salen de nuestro control? Ahí es donde la paz del mundo se desmorona. La paz de Dios, en cambio, es firme. No depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Pablo menciona esta paz justo después de hablarnos de la oración en Filipenses 4:6, y esto es clave. La paz de Dios no llega por casualidad, es el resultado de confiar en Él. Cuando dejamos nuestras preocupaciones en sus manos, Él responde con paz. No siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia nuestro corazón. Nos da una paz que actúa como un escudo, protegiéndonos del miedo, la ansiedad y la desesperación. Jesús nos mostró un ejemplo perfecto de esta paz. En Marcos 4, cuando los discípulos estaban aterrados en la tormenta, Jesús dormía en la barca. No porque ignorara el peligro, sino porque su confianza en el Padre era absoluta. Para Jesús, la tormenta no era más grande que el poder de Dios. Y cuando los discípulos lo despertaron con pánico, Él calmó el mar con solo unas palabras: silencio, cálmate. Su paz era tan fuerte que transformó la tormenta en calma. Otro ejemplo lo vemos en Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones. Humanamente hablando, debería haber estado aterrorizado, pero su confianza en Dios le dio una paz inquebrantable. Daniel no trató de huir, no entró en pánico, simplemente descansó en la soberanía de Dios. Y lo que era un escenario de muerte se convirtió en un testimonio del poder divino. Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones, demostrando que su paz es real y su protección segura. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta paz en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos permanecer cerca de Dios. La paz no se trata solo de evitar problemas, sino de caminar con Él. Cuando dedicamos tiempo a la oración, cuando meditamos en su palabra, cuando recordamos sus promesas, nuestra alma se llena de esa paz que el mundo no puede dar. Entre más nos conectamos con Dios, más nos impregnamos de su tranquilidad. También es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. La paz de Dios se fortalece en comunidad. Compartir nuestras cargas, recibir oración,
Escuchar testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de otros nos recuerda que no estamos solos. La fe se contagia y la paz también. A veces, Dios usa a otras personas para recordarnos que Él sigue en control, incluso cuando no lo sentimos. Vivir en paz a pesar de las circunstancias es una forma de testimonio. Cuando los demás ven que no te dejas llevar por la angustia, que tienes serenidad incluso en la prueba, se preguntan ¿cómo es posible? Y ahí es donde puedes compartir que no es tu propia fuerza, sino la paz de Dios en ti. La gente puede dudar de nuestras palabras, pero no puede negar una vida llena de paz en medio del caos. La clave está en confiar en que la paz de Dios es suficiente. No esperes a que todas las piezas encajen para sentir tranquilidad. Recuerda que la paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está contigo en medio de ellos. Y si te mantienes firme en esta verdad, experimentarás algo que va más allá de la lógica humana. Una paz inquebrantable que solo Dios puede dar. Porque si confías en el Señor, Él te dará lo que tu vida necesita. Confía en su plan. Número 7. Cuando Dios alimenta tu corazón. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, sin tierras que cultivar, sin recursos propios, sin la seguridad de un lugar estable donde abastecerse. Humanamente hablando, estaban en la peor situación posible. Sin embargo, Dios los sustentó de una manera que nunca habrían imaginado. Les dio maná, un alimento que descendía del cielo cada día. Pero no lo hizo solo para saciar su hambre, sino para enseñarles algo más profundo, la dependencia total de Él. Deuteronomio 8:3 lo dice claro: te humilló, te hizo pasar hambre y luego te alimentó con maná, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. A primera vista esto suena duro. Dios permitió que sintieran necesidad. No porque quisiera hacerlos sufrir, sino porque quería enseñarles una lección que iba más allá de lo físico. Quería que entendieran que la verdadera seguridad no estaba en la comida, en las posesiones o en los recursos, sino en Él. Es fácil confiar en Dios cuando tenemos todo bajo control, pero la verdadera fe se prueba cuando nos falta algo, y aún así creemos que Él proveerá. La frase «no solo de pan vive el hombre» tiene un significado poderoso. Nos recuerda que hay algo más profundo que el alimento físico, la palabra de Dios. Jesús mismo repitió esta frase cuando fue tentado en el desierto, Mateo 4, demostrando que lo que realmente sostiene nuestra vida no es lo que podemos ver o tocar, sino lo que Dios dice. Pero aquí surge una pregunta: ¿a qué estamos dependiendo más, al pan o a la palabra de Dios? Muchas veces ponemos nuestra confianza en lo visible, en el trabajo, en el dinero, en nuestras habilidades. Buscamos seguridad en lo que podemos controlar, pero la verdad es que todo eso es frágil. Un día tenemos estabilidad y al otro todo cambia. Es en esos momentos cuando Dios nos recuerda que nuestra provisión no viene de los recursos, sino de Él. La historia de Israel en el desierto nos enseña que Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que nos forma a través de la dependencia. Dios pudo haberles dado comida almacenada para todo el mes, pero decidió enviar el maná día tras día. ¿Por qué? Porque quería que cada mañana dependieran de Él. Quería que confiaran en que al despertar encontrarían su provisión esperándolos. Y lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces queremos que Dios nos dé todas las respuestas de una vez, que nos asegure el futuro de inmediato. Pero Él nos enseña a confiar en su provisión diaria, a caminar un paso a la vez. Jesús nos enseñó a orar diciendo: «Danos hoy el pan de cada día». Mateo 6:11. No dijo: «Danos pan para un año» o «asegura nuestra despensa para siempre». Nos enseñó a depender de Dios día tras día, y no solo en lo material, sino en todo.
en nuestras decisiones, en nuestras preocupaciones, en nuestras relaciones. La dependencia total de Dios no es una debilidad, es una fortaleza. Es reconocer que sin Él no podemos nada, pero con Él tenemos todo. Hay muchas historias de personas que han visto la mano de Dios proveyendo cuando más lo necesitaban. Quizás has escuchado testimonios de aquellos que, en su escasez, vieron milagros inesperados. Alguien pagó su deuda sin que lo pidieran. Llegó una oportunidad justo cuando parecía que todo estaba perdido. O simplemente encontraron paz en medio de la incertidumbre. Eso es Dios recordándonos que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Pero no se trata solo de recibir, sino también de reconocer al proveedor. A veces nos aferramos tanto a la bendición que olvidamos a quien la dio. Israel tenía el maná, pero lo importante no era el maná en sí, sino el Dios que lo enviaba. En nuestra vida no se trata solo de tener estabilidad financiera, salud o éxito. Se trata de reconocer que todo lo bueno viene de Dios y que, si Él es nuestra fuente, nunca nos faltará nada. Número 8. Deja de luchar con la preocupación. La preocupación es como una carga invisible que llevamos a cuestas. No se ve, pero pesa. Nos roba la paz, nos llena de ansiedad y nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de ¿qué pasará? Jesús, con su sabiduría infinita, nos hace una pregunta que desarma cualquier argumento. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Mateo 6. Es una pregunta directa, confrontadora, pero llena de verdad, porque si lo pensamos bien, alguna vez la preocupación ha cambiado algo. Nos ha hecho más fuertes, nos ha dado soluciones, nos ha llevado a una mejor respuesta. La preocupación solo desgasta, consume y paraliza. Cuando nos preocupamos, intentamos jugar a ser Dios. Creemos que si pensamos lo suficiente en un problema, encontraremos una manera de resolverlo. Pero la realidad es que la mayoría de las veces estamos preocupados por cosas que están fuera de nuestro control. Nos inquietamos por el futuro, por lo que podría pasar, por lo que no sabemos si llegará. Y mientras más nos preocupamos, más nos desgastamos. La preocupación nos roba el presente. Nos impide disfrutar lo que Dios nos da hoy porque estamos demasiado ocupados anticipando lo que podría salir mal mañana. Jesús nos deja claro que la preocupación es inútil. No añade tiempo a nuestra vida, no nos hace más sabios ni nos da más control. Lo único que logra es drenarnos emocionalmente. Y aquí viene la gran lección. Si la preocupación no sirve para nada, ¿por qué seguimos aferrándonos a ella? Jesús no solo nos muestra que la preocupación es ineficaz, sino que nos da la solución: confiar en Dios. Justo antes de hacer esta pregunta en Mateo 6, nos dice que no nos preocupemos por la comida, por la ropa, por lo básico de la vida. Y después nos recuerda que nuestro Padre Celestial cuida de los pájaros y viste a las flores del campo. Si Dios se encarga de lo más pequeño, ¿cómo no va a encargarse de nosotros? La preocupación es un reflejo de nuestra falta de fe. No porque dudemos abiertamente de Dios, sino porque en el fondo creemos que si nosotros no nos preocupamos, nadie lo hará. Es como si creyéramos que preocuparnos es nuestra responsabilidad, que si soltamos el control, todo se desmoronará. Pero la verdad es que no somos nosotros quienes sostenemos el universo. Dios es quien cuida de todo. Nuestra preocupación no nos protege, pero la confianza en Dios sí nos da paz. Entonces, ¿cómo dejamos de preocuparnos? Primero, enfocándonos en el presente. Jesús nos dice en Mateo 6, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta con cada día su propio mal. En otras palabras, deja de vivir en el futuro y concéntrate en lo que Dios te ha dado hoy. Si hay algo que puedes hacer ahora,
hazlo. Si no puedes hacer nada, entrégaselo a Dios y sigue adelante. Segundo, alimentando nuestra mente con la verdad. La preocupación se alimenta de pensamientos de miedo, pero la fe se alimenta de la palabra de Dios. Si llenamos nuestra mente con promesas bíblicas en lugar de preocupaciones, veremos un cambio radical en nuestra paz interior. Memoriza versículos que te recuerden la fidelidad de Dios. Cuando un pensamiento ansioso aparezca, reemplázalo con una verdad bíblica. Tercero, entregando nuestras cargas en oración. Filipenses 4:6 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En lugar de dejarnos consumir por la preocupación, podemos decidir orar. Hablar con Dios sobre nuestras angustias nos libera. Nos ayuda a recordar que no estamos solos y que Él tiene el control. Vivir sin preocupación no significa ser irresponsable o ignorar los problemas. Significa vivir con la certeza de que Dios está en control, de que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando dejamos de luchar con la preocupación y aprendemos a confiar en su soberanía, experimentamos una libertad real. No estamos diseñados para cargar con todo. Dios nos invita a soltar el peso y descansar en Él. Número 9. Encuentra poder en tu debilidad. Filipenses 4:13 es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero muchas veces se malinterpreta como una declaración de autosuficiencia, como si significara que podemos hacer cualquier cosa con solo repetir esta frase. Sin embargo, cuando Pablo escribió estas palabras, no estaba hablando de éxito personal ni de conquistar metas humanas. Estaba en una cárcel, enfrentando limitaciones, incertidumbre y privaciones. Su declaración no era de orgullo, sino de dependencia absoluta en Cristo. Él no decía, yo puedo con todo, sino, con Cristo puedo atravesar cualquier situación. Pablo aprendió una lección clave. La verdadera fortaleza no viene de lo que poseemos o de nuestras propias capacidades, sino de nuestra relación con Dios. Justo antes de esta afirmación, en Filipenses 4:11, Pablo explica que ha aprendido a contentarse en cualquier circunstancia, ya sea en la abundancia o en la escasez. ¿Cómo es posible vivir así? Porque su confianza no estaba puesta en lo externo, sino en la fortaleza que Dios le daba. En otras palabras, la autosuficiencia no existe en el reino de Dios. La única autosuficiencia real es depender completamente de Él. Cuando decimos, todo lo puedo en Cristo, no significa que podemos hacer cualquier cosa sin discernimiento. No significa que Dios nos respaldará en cualquier proyecto o deseo personal. Significa que, en su voluntad, Él nos da la fuerza para soportar pruebas, para vencer el pecado, para amar cuando es difícil, para seguir adelante cuando todo parece imposible. Significa que incluso en nuestra mayor debilidad podemos encontrar poder, porque Cristo es quien nos sostiene. La Biblia nos da ejemplos claros de esta verdad. David, un joven pastor sin experiencia militar, venció a Goliat no por su propia fuerza, sino porque confiaba en Dios. Sabía que la victoria no dependía de una espada, sino del Señor. Gedeón, con solo 300 hombres, derrotó a un ejército numeroso porque Dios quería demostrar que el poder no estaba en los números, sino en su intervención divina. En ambos casos, la clave no fue la capacidad humana, sino la dependencia total en Dios. Lo mismo aplica en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos sentimos débiles, incapaces, agotados? Nos encontramos en situaciones que nos superan, desafíos que parecen imposibles de enfrentar. Pero es precisamente en esos momentos cuando la fortaleza de Dios se manifiesta. En 2 de Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad.
No se trata de esperar a ser fuertes para actuar, sino de reconocer que, aún en nuestra debilidad, Dios nos capacita. Vivir bajo esta verdad significa confiar en Dios en medio de nuestras limitaciones. Si sientes que no puedes más, es la oportunidad perfecta para que Cristo intervenga. Cuando reconocemos que no tenemos la fuerza suficiente, le permitimos a Dios ser nuestra fortaleza. Su gracia nos capacita para hacer lo que humanamente no podríamos. Y esta fortaleza no solo nos beneficia a nosotros, sino que nos permite ser de bendición para otros. Si Dios nos sostiene, podemos servir, perdonar y amar más allá de nuestras fuerzas naturales. Podemos enfrentar el día a día con una paz que no tiene sentido para el mundo. Nuestra dependencia de Cristo nos transforma y se convierte en un testimonio vivo de su poder. La gente nota cuando alguien enfrenta dificultades con una confianza que va más allá de lo normal. Esa es la evidencia de que Dios realmente está obrando en nuestra vida. Pero hay algo muy importante: darle a Dios la gloria. Cuando superamos un reto, cuando logramos algo, cuando encontramos fuerzas donde pensábamos que no las teníamos, debemos recordar que no fue por nosotros mismos. Cada victoria debe dirigir nuestra gratitud hacia Dios. No debemos caer en la trampa de la autosuficiencia, de pensar que fue nuestro esfuerzo o nuestra inteligencia lo que nos llevó hasta ahí. La verdadera humildad es reconocer que todo lo bueno viene de Él. Número 10. La fidelidad de Dios te sostiene. Cuando la vida se vuelve incierta, cuando las respuestas no llegan y cuando parece que nuestras oraciones quedan en el aire, es fácil preguntarnos: ¿de verdad Dios cumplirá lo que prometió? Hebreos 10 nos da una respuesta clara: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Aquí hay dos cosas fundamentales. Primero, la llamada a mantenernos firmes, a no soltar nuestra confianza. Y segundo, la razón por la que podemos hacerlo: porque Dios es fiel. Nuestra esperanza no es un optimismo vacío, no es solo tener pensamientos positivos. Es una seguridad absoluta basada en el carácter inmutable de Dios. Mantenerse firme implica perseverancia. No es un sentimiento momentáneo, sino una decisión diaria. Es decirle a la duda: no voy a dejarme llevar por lo que veo, sino por lo que Dios ha dicho. Y esto no siempre es fácil. Hay momentos en que todo en nuestra vida parece contradecir las promesas de Dios. Momentos en los que las pruebas nos hacen cuestionar si Él realmente está obrando. Pero Hebreos 6:19 nos recuerda que la esperanza en Dios es un ancla para el alma. Un ancla no evita que la tormenta golpee, pero sí impide que el barco sea arrastrado. Así es la esperanza en Cristo. No significa que no habrá dificultades, pero sí que, sin importar lo que venga, seguimos firmes porque estamos aferrados a su fidelidad. El versículo dice: sin vacilar. Y aquí está el reto. Porque cuando las cosas no salen como esperamos, la duda empieza a susurrar: ¿y si Dios no responde? Tal vez sus promesas no eran para mí. Esas son mentiras que intentan debilitar nuestra fe. Jesús mismo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero nos dio la clave: confiar en Él. Porque confiar no es solo cuando todo está bien, es cuando todo parece en contra y aún así decidimos seguir creyendo. Pero, ¿en qué se basa nuestra seguridad? No en nuestra fuerza ni en nuestra constancia, sino en la fidelidad de Dios. Hebreos 11 nos recuerda que Dios no cambia de opinión ni rompe sus promesas. Números 23 lo dice de forma contundente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Habla y no cumple? Si Dios ha prometido algo, lo cumplirá, aunque el tiempo y las circunstancias parezcan decir lo contrario. Si miramos la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de su fidelidad.
Dios prometió a Abraham que su descendencia heredaría la tierra prometida, y aunque pasaron generaciones, Él cumplió. No importó la incredulidad de algunos ni los errores del pueblo. Su fidelidad se mantuvo firme. Y si hablamos de la mayor promesa de todas, el nacimiento de Jesús, vemos que Dios la profetizó siglos antes a través de Isaías y la cumplió en el tiempo perfecto. Dios nunca olvida lo que dice, y esa es la garantía de nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo vivimos con esta esperanza en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos alimentar nuestra fe con la palabra. No podemos recordar las promesas de Dios si no las conocemos. Leer, meditar y memorizar versículos fortalece nuestra confianza. Segundo, recordar lo que Dios ya ha hecho. A veces olvidamos cómo nos ha sostenido en el pasado, pero cuando hacemos memoria de su fidelidad, nuestra esperanza se renueva. También es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. Hebreos 10 nos exhorta a animarnos unos a otros, a no aislarnos en los momentos difíciles. Cuando compartimos testimonios, cuando oramos unos por otros, cuando nos recordamos mutuamente que Dios sigue siendo fiel, nuestra esperanza se fortalece. Vivir en esta confianza no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a otros. Cuando las personas ven que, a pesar de las pruebas, seguimos confiando en Dios, se preguntan, ¿cómo es posible? Nuestra firmeza en la esperanza es un testimonio vivo de que Dios es real, de que sus promesas no fallan y de que su fidelidad es más grande que cualquier circunstancia. Número 11. Tu camino iluminado por su verdad. Caminar en la oscuridad es peligroso. Nos arriesgamos a tropezar, a desviarnos o incluso a perdernos por completo. Pero cuando tenemos una luz que guía nuestros pasos, todo cambia. Salmo 119 nos dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esta imagen es poderosa. La palabra de Dios es esa luz que nos ayuda a avanzar con seguridad, mostrándonos la dirección correcta y evitando que caigamos en caminos equivocados. No es una luz que revela todo el trayecto de una sola vez, sino que nos da la claridad suficiente para dar el siguiente paso con confianza. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Cada día enfrentamos decisiones que afectan nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro futuro. Sin la guía de Dios, es fácil depender de nuestras propias ideas o dejarnos llevar por lo que la sociedad nos dice. Pero la Biblia nos enseña que no podemos confiar únicamente en nuestra lógica. Proverbios 3:5 nos exhorta. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Esto significa que, en lugar de tomar decisiones basadas solo en lo que parece correcto a nuestros ojos, debemos buscar la dirección de Dios en su palabra. Sin embargo, no basta con solo leer la Biblia de manera superficial. La verdadera transformación ocurre cuando aplicamos lo que leemos. Santiago 1:22 nos advierte. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Conocer la Escritura sin ponerla en acción es como tener un mapa y nunca seguirlo. No sirve de nada si no decidimos caminar según lo que Dios nos dice. La Biblia no es solo un libro de historia o sabiduría, es un manual de vida que nos muestra cómo vivir de manera plena y en obediencia a Dios. Y lo más impresionante es que esta luz no se limita solo a aspectos espirituales. La palabra de Dios ilumina cada área de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras decisiones económicas, nuestros pensamientos. No hay nada que quede fuera de su guía. Cuando permitimos que la Escritura sea nuestra base, evitamos tomar decisiones precipitadas y actuamos con discernimiento. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que fueron guiadas por la palabra de Dios y vieron cómo sus caminos fueron transformados. En Hechos 8,
Felipe se encuentra con un etíope que leía el libro de Isaías, pero no entendía su significado. Cuando Felipe le explicó lo que decía la Escritura, sus ojos espirituales se abrieron, entendió la verdad y decidió bautizarse de inmediato. La luz de la palabra cambió su vida en un instante. Pero, ¿cómo podemos hacer de la Biblia nuestra luz diaria? Primero, estableciendo un hábito de lectura y meditación. No se trata de leer por obligación, sino de buscar a Dios en cada versículo. Un buen comienzo es apartar un momento específico del día para sumergirse en la Escritura, pedirle al Espíritu Santo que nos revele su significado y aplicarlo en nuestra vida. También es útil anotar lo que aprendemos. Escribir nuestras reflexiones y cómo podemos aplicar la palabra nos ayuda a internalizarla. Además, participar en estudios bíblicos o discutir la Escritura con otros creyentes nos da nuevas perspectivas y nos anima a seguir creciendo espiritualmente. La fe no se fortalece en aislamiento, sino en comunidad. La Biblia no es un libro antiguo sin relevancia. Es la guía viva y eficaz que Dios nos ha dado para caminar seguros en un mundo lleno de confusión. Salmo 119. Nos recuerda que no estamos solos en el camino. Si permitimos que su palabra nos guíe, podemos avanzar con certeza, sin temor a perdernos. Porque si confías en el Señor, Él te dará lo que tu vida necesita. Confía en su plan. Número 12. Cuando todo pase, su verdad permanecerá. Todo lo que vemos tiene un final. El cielo, la tierra, los reinos de este mundo, las posesiones materiales, incluso nuestra propia vida en esta tierra, nada es eterno. Sin embargo, hay algo que nunca cambiará: la palabra de Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esta afirmación es una declaración de poder y autoridad. Nos recuerda que cuando todo lo demás sea sacudido, cuando todo lo que parecía sólido desaparezca, su verdad seguirá en pie. La sociedad cambia constantemente. Lo que hoy es tendencia, mañana será olvidado. Las ideologías, las filosofías, las normas culturales, todo se transforma con el tiempo. Pero la palabra de Dios no se ajusta a las modas ni a las épocas. Es inmutable, eterna, absoluta. No necesita ser editada ni actualizada. Lo que Dios habló sigue teniendo la misma relevancia y poder hoy que cuando fue escrito. Por eso, cuando edificamos nuestra vida sobre su palabra, estamos construyendo sobre algo firme, algo que no se derrumba con el paso de los años. Si confiamos en lo temporal, eventualmente nos desilusionaremos. Las riquezas pueden desaparecer, la salud puede fallar, las promesas humanas pueden romperse, pero cuando ponemos nuestra esperanza en lo eterno, encontramos una seguridad que nada ni nadie puede arrebatarnos. Mateo 6:19 nos advierte que no pongamos nuestra confianza en tesoros terrenales, porque son efímeros. En cambio, se nos invita a atesorar lo eterno, aquello que nunca se corrompe ni se desvanece. Y la palabra de Dios es precisamente ese tesoro. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la Escritura se cumple con precisión. Las profecías del Antiguo Testamento anunciaban la venida de Jesús siglos antes de que ocurriera. Desde su nacimiento en Belén hasta su muerte y resurrección, cada palabra profética se cumplió exactamente como Dios lo había dicho. Y eso nos da certeza de que todo lo que Dios ha prometido, aún por venir, también se cumplirá. Si Él ha sido fiel en el pasado, ¿por qué dudar que seguirá siéndolo en el futuro? Esto tiene implicaciones directas en nuestra vida. Si la palabra de Dios es eterna, ¿por qué muchas veces consultamos primero la opinión del mundo antes que lo que Dios dice? En un mundo lleno de voces que intentan definir lo que es correcto, justo y verdadero, necesitamos un estándar que no cambie con el tiempo. Y ese estándar es la Biblia.
Antes de tomar decisiones, antes de seguir cualquier consejo, debemos preguntarnos, ¿qué dice Dios sobre esto? Porque solo su palabra es una brújula que siempre apunta en la dirección correcta. Además, la eternidad de la palabra nos da paz en medio de la incertidumbre. Cuando todo a nuestro alrededor parece inestable, podemos descansar en el hecho de que Dios sigue siendo el mismo. Su amor, su justicia, su misericordia, su poder, todo permanece. No importa cuán incierta sea nuestra situación, podemos confiar en que sus promesas siguen en pie. Su fidelidad no tiene fecha de caducidad. Y aquí hay algo más. Cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, nuestro testimonio se convierte en una luz para los demás. En un mundo donde todo cambia, las personas buscan algo firme a qué aferrarse. Si ven que nuestra vida está anclada en la palabra inmutable de Dios, eso impactará sus corazones. Nuestra estabilidad, nuestra fe inquebrantable en medio de la tormenta, será un reflejo del poder de Dios en acción. Pero no solo debemos vivirla, sino también compartirla. La gente necesita escuchar esta verdad eterna. Necesitan saber que hay algo que nunca cambia, que hay una esperanza segura, que hay una palabra que no se marchita con el tiempo. Cuando compartimos la Escritura, no estamos transmitiendo una opinión personal, sino la verdad inalterable de Dios. Un mensaje que trasciende generaciones, que transforma vidas y que sigue siendo la respuesta en cada época. Número 13. Un camino de éxito ligado a la Escritura. Josué tenía un desafío enorme delante de él. Moisés, el gran líder de Israel, había muerto, y ahora él debía guiar al pueblo a conquistar la tierra prometida. No solo tenía que enfrentar ciudades fortificadas y ejércitos poderosos, sino que también tenía la responsabilidad de mantener a Israel alineado con la voluntad de Dios. ¿Cómo iba a lograrlo? Dios no le dio una estrategia militar sofisticada ni un plan detallado de batalla. En cambio, le dio una instrucción clara. Estudia constantemente este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Josué 1:8. La clave para el éxito de Josué no estaba en su fuerza, su inteligencia o su experiencia, sino en su relación con la palabra de Dios. Dios le dijo que si meditaba y obedecía su palabra, prosperaría en todo lo que hiciera. Esto nos enseña algo fundamental. El verdadero éxito no viene de nuestros propios esfuerzos, sino de vivir conforme a los principios de Dios. Cuando hacemos de su palabra nuestra guía, Él nos respalda en cada paso. Meditar en la palabra de día y de noche no significa solo leerla ocasionalmente o recordarla en momentos de crisis. Es un estilo de vida. Es permitir que la Escritura transforme nuestra manera de pensar, que moldee nuestras decisiones y que se convierta en el fundamento de todo lo que hacemos. Romanos 12:2 nos dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Meditando en la palabra de Dios constantemente. Cuando meditamos en la Escritura, comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Sus promesas, sus principios y su voluntad se vuelven parte de nuestra forma de pensar. Y esto cambia nuestra actitud, nuestra manera de enfrentar los problemas y nuestra confianza en Él. La meditación no es solo un ejercicio mental, es un acto de fe. Es elegir enfocarnos en lo que Dios dice en lugar de en lo que el mundo nos dice. Pero la meditación sin obediencia no tiene poder. Dios le dijo a Josué que no solo debía estudiar la palabra, sino ponerla en práctica. Santiago 1:2 nos advierte: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La bendición no está en saber la Biblia de memoria, sino en vivirla cada día. Josué experimentó la fidelidad de Dios porque obedeció sus instrucciones, incluso cuando parecían ilógicas.
marchar alrededor de Jericó en silencio durante 6 días y luego gritar el séptimo día no tenía sentido en términos humanos. Pero como obedeció, Dios derribó los muros y le dio la victoria. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando seguimos la dirección de Dios, aunque no siempre la entendamos, vemos su mano obrando a nuestro favor. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que Él nos guiará en cada desafío y nos dará el éxito que realmente importa, cumplir su propósito para nuestra vida. Hoy en día podemos aplicar este principio desarrollando hábitos que nos ayuden a meditar y obedecer la palabra. Leer la Biblia cada día, anotando lo que aprendemos y cómo podemos aplicarlo. Memorizar versículos clave para recordarlos en momentos de duda o tentación. Buscar tiempos de oración donde permitamos que Dios hable a nuestro corazón a través de su palabra. Y compartir lo que aprendemos con otros, porque cuando enseñamos, nuestra fe se fortalece aún más. El éxito en la vida no se mide por la cantidad de dinero que acumulamos, los títulos que obtenemos o los logros que alcanzamos. El verdadero éxito es vivir alineados con Dios y ver su mano guiándonos en cada paso. Cuando hacemos de su palabra nuestra prioridad, cuando meditamos en ella día y noche y la obedecemos sin reservas, Él se encarga del resto. Josué 1:8 nos deja una promesa clara. Quien medita y obedece la palabra de Dios prosperará en su camino. No porque sea una fórmula mágica, sino porque Dios honra a quienes confían en su dirección. Así que, si deseas caminar en victoria, asegúrate de que la Escritura sea la luz que guíe cada una de tus decisiones. Porque si confías en el Señor, Él te dará lo que tu vida necesita. Confía en su plan.